Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Para quienes sintonizan el programa hoy, tenemos una misión verdaderamente apasionante por delante. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, hoy nos metemos en un terreno fascinante. Totalmente. Vamos a adentrarnos en uno de los pilares más increíbles de la física contemporánea. Un concepto que sostiene literalmente todo nuestro universo natural y tecnológico. Hablamos de las ondas. Las famosas ondas, sí. Y para guiar esta conversación contamos con unas fuentes excelentes. Por un lado, manejamos un texto académico, bastante denso, la verdad, titulado Compendio Avanzado de Física Ondulatoria. Un clásico muy riguroso. Exacto. Y para contrastar y visualizar mejor toda esa teoría, vamos a integrar los esquemas de unas diapositivas muy recomendables del canal de @paradoja_cuántica. Que están orientadas a estudiantes de nivel avanzado y ayudan muchísimo a, digamos, ponerle imagen a las matemáticas. Eso es. Y la premisa fundamental que queremos plantear de buenas a primeras es de esas que rompen un poco los esquemas mentales. Desde luego. Porque, a ver, si lo pensamos bien, resulta casi mágico que la energía y la información puedan viajar desde los confines del universo hasta nuestros telescopios, o a través de toda la red de telecomunicaciones de una ciudad. Y todo esto sin que haya un transporte real de materia. Claro, es que los átomos físicos se quedan exactamente donde estaban. Lo único que emprende ese viaje inmenso es la perturbación en sí misma. Y yo, sinceramente, sigo asombrado con esta idea. Es normal que asombre. Y lo fascinante de esto es precisamente cómo nos obliga a reprogramar nuestra intuición. Totalmente. Cuando observamos el mar y vemos una ola enorme acercándose a la costa, nuestro cerebro asume por defecto que es una gran masa de agua que ha viajado cientos de kilómetros hacia nosotros. Claro, parece que el agua viene de muy lejos. Pero el compendio académico es tajante al definir esto desde el principio. Una onda es estrictamente una perturbación local que se propaga. O sea que la materia del medio se queda donde está. Exacto. Las partículas del medio, ya sea el agua del océano, las moléculas de nitrógeno y oxígeno en el aire de esta habitación, o los metales de una cuerda de piano, únicamente oscilan alrededor de un punto de equilibrio. Hacen un viaje de ida y vuelta milimétrico. Eso es, un vaivén, pero no se desplazan a largo plazo. Lo que realmente está surfeando a través de ese medio material, cruzando distancias inmensas, es la energía pura. Es la energía. Sí. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, entender esta disociación absoluta entre el movimiento de la masa y el flujo de la energía es la clave de bóveda para comprender cualquier tecnología moderna. Bueno, vamos a desgranar esto con un ejemplo clásico que siempre funciona muy bien para la audiencia. Es exactamente lo que ocurre cuando el público hace la ola en un estadio de fútbol. Un ejemplo perfecto. Los espectadores se levantan y se sientan en sus propias butacas. Nadie está corriendo por el pasillo dando la vuelta al estadio. Sin embargo, ese patrón visual, esa energía coordinada completa un círculo a gran velocidad. Tal cual. Ahora bien, asumiendo que ya está clara la diferencia básica entre ondas mecánicas, que exigen un soporte material como el sonido en el aire, y las ondas electromagnéticas, que son las estrellas del vacío absoluto. Que pueden viajar por el espacio, claro. Eso es. Y también la dirección, ¿no? Las longitudinales donde la perturbación va paralela, como un muelle que se comprime, frente a las transversales, como sacudir una cuerda. Exactamente. Es la taxonomía básica que marca el compendio. Pues hay un detalle sobre la velocidad de propagación que choca de frente con el sentido común. Cualquiera pensaría que si golpeas algo con más fuerza, la onda viajará más rápido. Es lo que dicta la intuición, ¿sí? Pero la física nos dice que la amplitud, o esa fuerza inicial, no pintan absolutamente nada a la hora de determinar esa velocidad. Así es. Y esto plantea una cuestión súper importante sobre cómo interactúa la energía con la materia. La velocidad de propagación de una onda mecánica está dictada única y exclusivamente por el campo de batalla interno del medio por el que viaja. ¿Por el medio en sí? Claro. Es una lucha constante entre dos propiedades físicas intrínsecas. Por un lado, la inercia, que es la resistencia del medio a ser movido, y por otro, su elasticidad, que es su desesperación por volver a su estado original. A ver, si tomamos el modelo matemático estándar que mencionan las fuentes, la velocidad es la raíz cuadrada de la fuerza de restitución dividida por la inercia, ¿verdad? Exacto. Tensión partido por densidad lineal o módulo de elasticidad partido por densidad volumétrica. Llevándolo a la práctica, pensemos en los gruesos cables de acero de un puente colgante, frente a la fina cuerda de un violín. Vale. Si aumentas la tensión mecánica,
Incrementas esa capacidad de recuperación y la perturbación volará a través del cable mucho más rápido, pero si el material es muy denso, muy pesado, la onda se vuelve perezosa. O sea que el medio dicta las reglas del juego de forma irrevocable, sin importar lo violento que sea el impacto inicial. Irrevocable. Así es. Lo cual nos lleva directamente al territorio donde todo este comportamiento físico se traduce a un idioma universal, que son las matemáticas. El lenguaje del universo. Y aquí es donde la cosa tiene miga. Las fuentes que manejamos presentan la clásica ecuación de la onda armónica. A primera vista, esa función, con sus senos, sus cosenos y sus constantes de fase, puede parecer un muro impenetrable para muchos. Suele asustar bastante en las aulas. Sí. La típica de la amplitud por el seno de omega t menos kx más phi. Pero en el fondo no deja de ser un simple sistema de coordenadas muy sofisticado, ¿verdad? No necesitamos desempaquetar la fórmula letra por letra aquí, pero sí entender qué nos ofrece este modelo. Claro, no hay que perderse en la sopa de letras griegas. Esa ecuación es, en esencia, una máquina predictiva del espacio y el tiempo. ¿En qué sentido? Te permite señalar una coordenada concreta en el espacio, fijar un milisegundo exacto en el reloj y saber con precisión absoluta dónde estará vibrando una partícula específica en ese instante. Solo necesitas saber 3 cosas básicas. Que serían la amplitud, la frecuencia y la longitud de onda. Exacto. La amplitud, que nos dice qué tan fuerte es la perturbación. La frecuencia, que son las oscilaciones por segundo en hercios. Y la longitud de onda, que llamamos lambda, que es la distancia física real entre 2 picos consecutivos de la ola. Asumiendo que quienes nos escuchan ya dominan estos parámetros básicos, el verdadero salto intelectual que proponen los apuntes de @paradoja cuántica surge al plantear un enigma genial. Ah, el momento Fourier. Sí. ¿Por qué la física teórica invierte tanto tiempo estudiando estas ondas armónicas perfectas, estas curvas tan ideales, cuando sabemos perfectamente que el mundo real es un caos de ruido, vibraciones irregulares y señales completamente distorsionadas? Es una pregunta brillante. Y la respuesta a esa pregunta es, para mí, uno de los momentos más reveladores de esta exploración, el hallazgo sorprendente del teorema de Fourier. Es que cambia por completo el paradigma. Gracias a este matemático francés, sabemos que cualquier onda periódica, por compleja, caótica o dentada que sea, puede construirse sumando simples ondas armónicas. O sea, son el bloque de construcción de la realidad vibratoria. Totalmente. Son el alfabeto con el que se escribe cualquier señal. Todo desde el sonido distorsionado de una guitarra eléctrica hasta el pulso de luz más enrevesado de un láser, se puede deconstruir en una suma ordenada de esas ondas perfectas. ¡Qué barbaridad! Y supongo que esto tiene aplicaciones prácticas hoy en día. Sin este modelo de deconstrucción matemática, cosas como la compresión de audio digital, la transmisión de imágenes en Internet o la síntesis de voz simplemente no existirían. Fíjate. Bueno, aclarado ese lenguaje universal, me gustaría rescatar un matiz de las fuentes que a veces escapa cuando leemos estos compendios de prisa. Se hace mucho énfasis en separar mentalmente 2 velocidades distintas, la velocidad de fase frente a la velocidad de vibración. Es una distinción crítica para no mezclar conceptos. La velocidad de fase es el ritmo de avance de la perturbación general. Es la ola desplazándose por el océano a una velocidad constante. Siempre que el medio no cambie, claro. Eso es. Pero la velocidad de vibración pertenece a la partícula individual del medio. Imaginemos una boya flotando en el agua. Esa boya no se mueve a velocidad constante. Acelera y frena. Exacto. Acelera violentamente al pasar por su punto de equilibrio y tiene que frenar por completo, deteniéndose en seco al alcanzar la cresta de la ola, para luego invertir su dirección. Es como si tuviéramos un fenómeno que avanza de forma majestuosa y constante, pero que está sostenido por millones de partículas en un ciclo frenético de aceleración y frenazo continuo. Esa es la imagen visual perfecta. Bien, si tenemos toda esta energía fluyendo de manera tan estructurada, surge la duda evidente. Si la energía simplemente se va cediendo de una partícula a otra sin transporte de masa, ¿por qué se apaga el sonido? Porque no llega infinitamente lejos. Claro, porque el sonido de un trueno no da la vuelta al planeta eternamente. En este punto, las fuentes hacen un trabajo excepcional al separar 2 villanos muy distintos que acaban con la onda: la atenuación y la absorción. Son 2 mecanismos letales, sí, pero operan bajo reglas completamente diferentes. La atenuación es una condena puramente geométrica. No tiene nada que ver con la fricción del medio.
Es por el espacio tridimensional. Exacto. Cuando una fuente emite una onda en todas direcciones, formando frentes de onda esféricos, la energía se reparte en una superficie cada vez mayor. A medida que la esfera crece, la superficie se multiplica según la ley del cuadrado de la distancia. Para visualizarlo de una forma más cotidiana, la analogía sería como tener una cantidad finita de mantequilla. Esa sería nuestra energía inicial. Me gusta esa analogía. Si intentamos untar esa misma cantidad de mantequilla en una rebanada de pan del tamaño de una mesa, y luego en una del tamaño de una habitación entera, la capa resultante va a ser tan fina que casi ni existirá. Es una geometría implacable. La intensidad de la onda cae con el cuadrado de la distancia y la amplitud cae linealmente. Y esto ocurre incluso en el vacío absoluto. Pero en el mundo real entra a jugar el segundo verdugo, que es la absorción. Ahí sí hablamos de la resistencia del medio. A diferencia de la geometría, aquí el medio roba energía literalmente. Ningún material es infinitamente elástico. Siempre hay una fricción interna, una resistencia viscosa. Y esa fricción convierte la energía en calor, ¿no? Irremediablemente. Y se rige por una caída exponencial basada en el coeficiente de absorción del material. Por eso un muro grueso de plomo absorbe el sonido convirtiéndolo en calor en cuestión de centímetros. Entendido esto. ¿Qué pasa cuando esta energía viajera se topa con un obstáculo físico real? El compendio nos lleva al principio de Huygens. Una teoría muy elegante. Propone que cada punto de un frente de onda se comporta como un nuevo foco emisor. Y esto explica cómo se propagan y, sobre todo, cómo rodean las cosas. Y aquí llega el gran momento de revelación o el gran ajá de la difracción. Las diapositivas plantean algo interesantísimo. ¿Por qué podemos escuchar a alguien hablar al doblar una esquina, pero no podemos verlo? Es la pregunta del millón para entender la difracción. Y todo se reduce a la longitud de onda, a nuestra amiga lambda. Claro, ambos son ondas, sonido y luz. Sí, pero las ondas sonoras de una conversación normal tienen una longitud de onda de metros y da la inmensa casualidad de que es comparable al tamaño de nuestras puertas, pasillos y esquinas. Por eso el sonido se dobla, se difracta y envuelve el obstáculo fácilmente. Mientras que la luz, La luz visible tiene una longitud de onda microscópica, del orden de cientos de nanómetros. Así que a su escala, el marco de una puerta es un muro insalvable. Viaja en línea recta y proyecta una sombra nítida. Si nuestro mundo estuviera a escala nanométrica, veríamos la luz doblar esquinas. fascinante. ¿Y cambiando de medio? ¿Qué pasa cuando la onda penetra en un material distinto, digamos, del aire al agua? Entramos en la refracción. Al cambiar de medio, la onda cambia de velocidad y su trayectoria se dobla. Se rige matemáticamente por la ley de Snell. Por ejemplo, el índice de refracción del agua es 1,33, es decir, frena la luz en comparación con el vacío. Y profundizando en esta ley de Snell, llegamos a la joya de la corona tecnológica, la aplicación estrella. ¿Qué ocurre con el ángulo crítico y la reflexión total? Es un concepto brillante. Cuando la luz pasa de un medio donde viaja más lenta a uno donde viaja más rápida, como del vidrio al aire, y supera un ángulo de incidencia concreto llamado ángulo crítico, la luz no puede escapar al segundo medio. Se queda atrapada. Exacto. Se produce la reflexión total y el rayo rebota hacia el interior del primer medio, como si fuera un espejo perfecto. Es el principio exacto que hace funcionar la fibra óptica, o sea, la infraestructura que sostiene todo el Internet global. Literalmente, confinamos luz en hilos de vidrio finísimos gracias a este principio, llevando terabytes de información a través de los océanos. Es que es la civilización colgando de un rayo de luz rebotando. Increíble. Pasando a otro punto del esquema, llegamos a la superposición y las estructuras inmóviles. ¿Qué sucede cuando las ondas chocan en el mismo espacio? Iba con poder máximo. Si coinciden una cresta y un valle, es destructiva y se anulan por completo. Como la cancelación de ruido de los auriculares modernos. Exactamente el mismo principio físico. Pero el compendio destaca un caso muy especial, las ondas estacionarias. Que se forman cuando dos ondas idénticas chocan en direcciones opuestas de manera continua. Sí, se crea un patrón de interferencia que parece inmóvil. Se forman los llamados nodos, que son puntos muertos sin ningún movimiento, y los vientres donde la vibración es máxima.
siempre separados por exactamente media longitud de onda. Y ojo a esto, porque no transportan energía, pero tienen aplicaciones y riesgos brutales. A nivel estructural, esto le importa muchísimo a la ingeniería, ¿verdad? Desde luego, hay que evitar a toda costa que el viento o el tráfico generen ondas estacionarias que entren en resonancia con la estructura de un puente, porque esos vientres de vibración pueden destruirlo. Pero al mismo tiempo, en acústica, es la base de los instrumentos de cuerda. La tensión y la densidad de una cuerda de guitarra cambian los armónicos permitidos, cambian cómo se establecen esos nodos. Y eso define si el sonido es grave o agudo. Es la misma física creando música en lugar de derribar puentes. Llegamos ya a la última sección, el enigma de la luz y la polarización. Ya hemos contextualizado el espectro electromagnético. La luz visible es solo una franja minúscula, entre los 400 nanómetros del violeta y los 750 del rojo. Una franja diminuta en medio de un océano inmenso de rayos gamma, radiación ultravioleta y gigantescas ondas de radio. Es una onda electromagnética, transversal. Y el compendio cierra con un detalle definitivo, la polarización. Se explica que esto restringe la vibración del campo eléctrico a un solo plano. Puede ser lineal, circular. O elíptica, sí. Es como ponerle una rejilla a la onda para que solo pase la que vibra en una dirección concreta. Pero aquí viene la gran pregunta. El significado profundo de todo esto extraído de las fuentes. ¿Por qué es tan crucial? Porque la polarización es el único fenómeno que demuestra de manera absolutamente inequívoca que la luz es una onda transversal y no longitudinal. O sea, resuelve el debate histórico. Totalmente. Una onda longitudinal, como el sonido, donde la perturbación va en la misma línea que la propagación, no se puede polarizar. Físicamente es imposible. Así que el mero hecho de que existan gafas de sol polarizadas es la prueba irrefutable de la naturaleza transversal de la luz. Es un broche de oro matemático y experimental. ¡Qué maravilla de síntesis! Haciendo una reflexión final compartida, creo que ha quedado clarísimo que el modelo ondulatorio nos ofrece un marco maravillosamente unificado para entender el universo entero. Todo obedece a las mismas reglas. Todo. Desde afinar una simple guitarra hasta la infraestructura mundial de Internet o la luz de las estrellas lejanas. Todo sigue el mismo elegante conjunto de reglas matemáticas que hemos explorado hoy. Y esto me lleva a plantear una idea final al aire para la mente curiosa que nos acompaña. Adelante con ello. Si toda nuestra percepción de la realidad, de lo visible y lo audible, depende estrictamente de unos receptores biológicos afinados a unas longitudes de onda tan específicas, como esos escasos nanómetros de la luz visible, cabe preguntarse algo muy profundo. A ver. ¿Qué vastas realidades vibratorias, qué frentes de onda inmensos nos están atravesando en este mismo instante, completamente invisibles e inaudibles para nosotros, simplemente porque carecemos de las antenas biológicas adecuadas para decodificarlos? Es una reflexión espectacular. ¿Qué cantidad de información se nos escapa en este mismo segundo? Bueno, es un pensamiento fantástico para despedirnos. Recordamos siempre la alegría de seguir aprendiendo y de cuestionar constantemente las reglas invisibles del mundo que nos rodea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima exploración a fondo.